Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vida para Todos. Gracias por acompañarnos en esta hora de Palabra de Dios. Siempre recuerde que lo que aquí hacemos es compartimos ¿qué? El mensaje de la Palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que compartimos, las buenas nuevas de Jesucristo. Damos gracias a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook Live aquí en nuestro streaming. En vivo, ¿sí? En vivo. Hoy estamos en nuestro programa número 959. 959 programas en vivo en streaming de Facebook. Pero también puede vernos allí donde juntamos todos los videos en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Suscríbete a nuestro canal, ¿sí? Suscríbete a nuestro canal. Mandanos allí una manito, allí tocas la campanita y quedas suscrito a nuestro canal. Saludamos a todos nuestros suscriptores y también a todos aquellos que nos miran en vivo en todo el mundo, en toda la redondez de la Tierra y aún más allá de la Tierra. Bueno, creo que alguno dirá, está delirando. No, no estamos delirando, no estamos delirando. Damos un gran cariño a toda la gente que nos ve en Pérez Celedón, en San José, bueno, a todos los que nos ven en todos lados, en Argentina, en Chile, ¿no? En España, ¿sí? En Alemania, en Canadá, en los Estados Unidos, en México. Bueno, no sería largo de mencionar todo. Después un día mencionaremos toda la gente que está llamándonos y saludándonos también de esos lugares. Un gran cariño para toda esa gente. Muy bien. Habiendo hecho los saludos pertinentes y habiendo dado los agradecimientos, vamos a la palabra de Dios en este día. Sí, la palabra es la que nos trae a este lugar. Bien, el tema de hoy es ¿cómo habla Dios con usted? ¿Cómo habla Dios con usted? Mire, es interesante tocar este tema porque una de las cosas que la gente más desea, más anhela, es, creo, ¿no? Creo que una de las cosas que más la gente anhela, por lo menos la que cree en Dios, creo que una de las cosas que el creyente aspira es que Dios le hable. Leemos en la Escritura que Dios le habló a Adán y Eva, que Dios le habló a Abraham, que Dios le habló a Moisés, que Dios le habló a Jacob y que Dios le habló a David. Y bueno, que Dios le habló a todos estos personajes de la Biblia, Dios le habló. Y ellos lo recibieron, nosotros leemos en la Escritura, ¿sí? Para el que cree en la Biblia, nosotros leemos en la Escritura que Dios le habló y ellos creyeron que Dios le hablaba. Que Dios le hablaba. Entonces la pregunta en este día para usted, para mis oyentes, mis queridos oyentes, es, cuando vos lees la Biblia, ¿quién pensás que te está hablando a través de la Biblia? ¿Sí? ¿Quién es el que te está hablando a través de la Biblia? ¿Quién te habla? Muchas personas dicen, no, bueno, la Biblia es la Biblia y Dios es Dios. Es como que separamos a Dios de la Biblia. ¿No? Si separamos a Dios de la Biblia tendremos un problema porque la palabra dice claro, y Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada, es útil. Pero hablemos de, no para qué sirve, sino toda la escritura es inspirada. En realidad vivimos momentos tormentosos con este tema de cómo Dios me habla, porque muchas veces, aquellos pseudos maestros de la palabra, porque los hay, no digo por decirlo, pseudo maestros de la palabra, causan mucho daño en el creyente. Causa mucho daño en el creyente porque formulan una filosofía, una interpretación o una verdad de la doctrina de las escrituras que ni siquiera es así, ¿no? Cuando
Lo que debería saber el cristiano es que cuando lees la Biblia, Dios te está hablando directamente, porque si la Biblia es palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios inspirada, ¿no? Y cuando Dios habla, dice el libro de Jeremías en el capítulo 1, verso 12, y me dijo Jehová, dice Jeremías, bien has visto, él le está mostrando allí una vara de almendro. Y luego el Señor le dice a Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. De otra manera diríamos, cuando vos lees la palabra y la tomás para vos creyendo que es de Dios, Dios dice, yo me apresuro a que esa palabra se concrete en tu vida. Mirá qué maravilloso que es Dios. Yo me apresuro a ponerla por obra. Te voy a leer una versión. Dice aquí, dice, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Me gusta esta versión, la NBI. Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Pero claro, cuando uno escucha de repente algún tipo de... Y esto pasa que la gente espera que alguien le interprete la palabra antes que leerla ella misma. Y de repente tenemos que algunos intérpretes le dan falsas interpretaciones y nosotros terminamos creyendo que eso es lo que dijo Dios, simplemente porque no leemos. La palabra en la totalidad absoluta de la integridad de la Biblia, la base tiene que ser, yo creo que lo que estoy leyendo es palabra de Dios. Pero si vos crees todo lo que te dicen, estás en problema. Hace poco escuché de alguien que dijo que Dios había echado a Adán y Eva del Edén porque habían tomado del diezmo y que porque no le dieron, porque usaron el diezmo que Dios le dio, el diezmo de Dios, Dios los echó. Ese fue el pecado, digamos, el pecado original fue causa del diezmo. ¿Dónde sacó tal cosa? Porque el árbol representa al diezmo. Pues imagínate eso. Y de repente la gente escucha esto y dice, ah, sí, claro, porque lo rodean de unos argumentos tales que el oyente se convence de que eso es verdad. De que eso es verdad. Pero bueno, ahí tenemos el problema, ¿no? ¿Por qué el creyente se deja engañar tan fácil? Y dice, pero entonces, ¿cómo hago para que Dios me hable si los que hablan lo incorrecto? Bueno, no todo el mundo habla lo incorrecto. No, son excepcionales aquellos maestros de la palabra que te van a enseñar lo que no es correcto. Pero uno de los mayores errores que comete hoy la gente es justamente leer la Biblia como si fuera un libro ordinario. Como si fuera un libro ordinario. Yo tengo un pariente mío, ¿sí?, que lee la Biblia. Y yo creo que usted debe tener parientes que leen la Biblia. Hay gente que lee la Biblia, pero la lee como un libro, la lee como un escrito filosófico, como un escrito místico, como un escrito espiritual, como si estuviese leyendo, no sé, los escritos de alguna gran religión, de Buda quizás, ¿no? O de alguna otra religión grande, como si estuviese leyendo un libro espiritual. Pero no es un libro espiritual, es la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, tengo que decir, Señor, tu palabra me está hablando. Por eso una de las primeras cosas, uno de los primeros errores que cometemos cuando leemos la Biblia, es que cuando leemos la Biblia pensamos, qué bien le vendría esta palabra a fulano de tal. En realidad deberíamos pensar, ¿qué me dice a mí esta palabra? Para poder interpretarla, primero decir, ¿qué me está hablando a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué te dice
Romano 3:23 cuando vos lo lees? ¿Qué te dice? Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Bueno, yo estoy entre los todos. Si dice todos, yo estoy ahí adentro de esa palabra. Es decir, que Dios le está hablando a otro, pero también me habla a mí. En ese momento me está hablando a mí. Yo me siento ubicado dentro de ese grupo de todos que han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Es decir, yo tengo que decir, Señor, me está diciendo que soy un pecador. ¿No? Yo tengo que admitir, dice, todos pecaron. Dios te está diciendo, pecaste, te rebelaste contra mí, no crees en mí. No crees en mí. Ahora, si yo digo, esta palabra le vendría bien a fulano de tal, sí, porque ese es un pecador empedernido, ¿no? Y uno como que le está hablando al otro, pero yo nunca me habla a mí. Entonces, bueno, le está leyendo la Biblia como palabra de Dios. Está leyendo la Biblia para interpretársela para otro o ponerla en práctica sobre otro, pero nunca sobre tu vida. En realidad, el primer receptor de esa palabra que vos estás leyendo, tengo que ser yo. Uno no puede separar a Dios de la palabra, ni a la palabra de Dios. Yo no puedo separar a Dios de la palabra, ni de la palabra de Dios. La palabra de Dios está en cada parte de la Escritura. Jesús decía, ni un tilde, ni una jota, nada va a pasar. Nada va a pasar, porque la palabra de Dios no pasa nunca. Porque es una palabra trascendental que trasciende, ha trascendido las edades y va a trascender las edades. Si es que Cristo no viene pronto, después de nosotros la heredarán nuestros descendientes, las generaciones siguientes, si Cristo no viniera ahora, la leerán y la seguirán leyendo y seguirá siendo palabra de Dios. Es decir, era palabra de Dios cuando se escribió la primera vez, cuando los escritores inspirados por el Espíritu Santo la hablaron. Era palabra de Dios cuando le armaron el canon. Es palabra de Dios una vez que fue armada y transformada en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Es la palabra de Dios hoy y será la palabra de Dios mañana en las generaciones futuras si Cristo no viene, porque la palabra de Dios no pasa. ¿Por qué? Porque es palabra, es trascendental, es sobrenatural. Esta palabra no es natural. Si fuese natural, este libro ya no existiría. Pero existe porque existe. Existe porque cuando la leemos y por fe creemos que lo que estamos leyendo es palabra de Dios, por fe, y ahí dice, yo soy Jehová tu sanador, por ejemplo, ¿no? Yo soy Jehová tu sanador. ¿A quién crees que Dios le está hablando? ¿A Israel? ¿Solamente a los judíos que estuvieron en el desierto? ¿A quién le está hablando? ¿Al profeta? ¿Al hombre que en ese momento recibe la palabra? No, es una palabra que es para siempre. Las palabras de Dios no pasan. Cielo y tierra podrán pasar, mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que creer. Usted tiene que, cuando agarra la Biblia, tiene que decir, Señor, háblame. Primero a mí. Leerla con la inocencia, no leerla con una praxis. ¿Qué es una praxis? Una praxis es una idea preconcebida. Es decir, cuando yo ya voy con una idea preconcebida, yo ya sé lo que dice la palabra. Yo ya sé lo que le dijo Dios a Moisés. Yo ya sé lo que le dijo Dios a Pablo. Yo ya sé lo que le dijo Dios a fulano de tal. Entonces vos vas con una idea preconcebida y no permitís que Dios te hable. Uno tiene que ir con la inocencia de un niño que está juntando las letras. ¿Vio cuando esos niños leen, empiezan a leer por primera vez y dice Jehová, ¿no? Y descubre la palabra y luego la dice Jehová. La acabo de meterla toda junta. Señor, qué bueno, ahora entiendo. Uno tiene que leerla así, con la simpleza y con la inocencia de un niño. Sí, Señor, háblame por medio de la palabra, no háblales a otro, porque siempre estamos pensando, lo primero que viene a nuestra mente, ¿sí? Eso es idea preconcebida. Señor, voy a buscar una palabra para Juan, voy a buscar una palabra para Pedro, voy a buscar una palabra para Marta, para María. No, Señor, háblale a Federico primero para que yo pueda primero recibir la palabra y una vez que yo la lea, la entienda y la aplique, entonces yo podré contársela a otro. Pero si yo solamente recibo la palabra y de la boca sin haberlo aplicado, sin haberlo vivido, lo doy, entonces no estoy viviendo la palabra. No conozco a Dios.
Sé de Dios, pero no conozco porque no tengo la experiencia, no tengo la vivencia que la palabra provoca en mí. Necesitamos ese cambio. Que la palabra toque lo más profundo, lo más íntimo de nuestra vida. Pero para ello tenemos que leerla con inocencia, con la inocencia de un niño. Me gusta lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Es decir, Dios le dijo algo a Israel y dice, Israel está viviendo paz porque Dios dijo que tendría paz. Es decir, él se apresura, como decía Jeremías, a cumplir la palabra y la ha cumplido. Ninguna de las promesas, dice allí, Primera Reyes, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Dios cumple su palabra. Por eso tenemos que leerla, Señor, esta palabra que le dijiste a Moisés, yo quiero que se cumpla en mí. Esta palabra que le dijiste a David, yo quiero que se cumpla en mí. Esta palabra que le dijiste a tal personaje en la Biblia, quiero que se cumpla en mí, Señor. Esta palabra es para mí, la tomo, la tomo. Si ahí dice arrepiéntate, es para vos. Si ahí dice que eres un pecador, es para vos. Si ahí dice que Dios te va a premiar, es para vos. Si ahí dice que tienes que enderezar tus pasos, es para vos. Tenés que leerla. Y tenés que asumir que es Dios el que te está hablando. Ahora, si vos lo lees como un libro, obvio, lo vas a leer como un libro, te va a quedar en la mente, pero si no, ese fue para Josué. Esa palabra fue para Josué, esta otra palabra fue para Nehemías, esta otra palabra fue para Abdías, y este fue para Sofonías, y el otro fue para Malaquía, y no, esa palabra fue para Mateo, o para Juan, o para Pedro, no es para mí. Esa palabra Dios le dijo a Pedro. A Pedro fue que le dijo, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven, le dijo, no, ven. Ese se lo dijo a Pedro, no, también te lo dijo a vos. También te lo dijo a vos. Por eso es que tenemos que pensar, Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Saben por qué la gente es más fácil que alguien te diga lo que dice la Biblia que vos la leas? Cuando vos la lees, te vas a dar cuenta que Dios te ilumina, Dios te empieza a revelar los secretos escondidos, pero para eso hay que leerla. Hay que leerla, querido amigo, hay que leer la palabra. No basta solamente con saber. Hay gente que te va a repetir versículos de memoria porque allí dice Salmo, y el Salmo 32 dice, el Salmo 84 dice, y el Salmo 1 dice, y el Salmo 92 dice, y te van a decir los salmos y los proverbios, y te van a decir textos del Antiguo, del Nuevo, y te van a cachetear con versículos, pero decirle cuál de ellos lo has tomado para vos. El tema es que vos tomes la palabra para vos. ¿Cuál de ellos viviste? ¿Cuál de esas palabras que me está diciendo ya las viviste? Hay más autoridad cuando vos vivís la palabra que cuando vos la contás a la palabra. Por eso, querido amigo, te invito a que leas la Biblia. Te invito a que la leas. Este es un libro maravilloso. Un libro maravilloso. La Biblia, la palabra de Dios. Es un libro que está en muchos hogares. Leído por muchos, vivido por pocos. La próxima vez que te sientes a leer la Biblia, o la próxima vez que te acuestes y leas algún texto antes de acostarte, o cuando te levantes que leas un texto bíblico, decirle, Señor, háblame. No quiero que le hables a mi esposa ni a mis hijos, háblame a mí. Y cuando vos sientas que Dios te está hablando, te va a tocar la fibra más íntima. Y nadie te va a engañar, porque Dios te va a ir iluminando, revelando los secretos ocultos, los misterios ocultos de la palabra. ¿No? Que algunos te lo van a contar como quieren, a su gusto y placer. No estoy diciendo que todo el mundo te va a interpretar mal la palabra. 99% te va a interpretar correctamente, pero cuidado con aquellos que te dicen lo que no está en la Escritura. Y vos lo crees porque no lo leíste. Si lo lees, Dios te va a mostrar lo que es correcto. Amén. Así que, ¿cómo saber si Dios me habla? ¿Cómo le habla Dios a usted? Bueno, déjame decirte para cerrar, Dios te habla
También, una otra de las formas que Dios puede hablarte de forma audible, pero Dios puede hablarte también por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es vida y paz para aquellos que la creen. Un gran abrazo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.